forces have conducted targeted airstrikes. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And I would walk 500 more just to be in the middle of 1,000 miles to fall down at your door. Bueno, buenas noches. ¿Quién puede con los perros y sobre todo con los labradores y con los caballos percherones? El ganador, este es el comercial ganador del Super Bowl la noche de anoche, y le damos la bienvenida a alguien que conoce muy bien el tema. Gracias, señor Aurelio Moreno, periodista deportivo del Sentinel, el Sun Sentinel. Gracias, además publicista. Sin duda que este comercial, ¿quién puede con un perro tan lindo como es un Poppy, que lo salvan otros caballos percherones? Budweiser gana la competencia. Hay más de 7,000 personas que fueron anotadas para que votaran, y este es el comercial ganador. Si el señor director lo vuelve a poner en lo que tú me explicas, dime qué es lo que se comenta, por qué gana este sobre los otros, que también voy a mostrar 2 o 3 más que también estuvieron en el Super Bowl de ayer. ¿Por qué tercer año consecutivo? Claro que sí. No, mira, el aspecto humano siempre nos llama la atención mucho, las mascotas, sobre todo una mascota cachorro, un puppy, como dices, un animal muy bonito, y la situación que se da en ese momento, ¿no? Que está como perdido, lo separan de sus amigos, que en este caso son los caballos percherones, sí. Se encuentra en una situación peligrosa con el lobo y lo salvan al final. Entonces es un mensaje positivo, un mensaje bonito. Cualquier cosa que sea positivo, que sea lindo en un momento determinado, nos llama la atención, y por tratarse de un animal tan cute como en este caso era el perrito, gana por tercer año consecutivo a Anheuser-Busch. No es casualidad. No es casualidad. ¿Y por qué tú consideras, bueno, que la Anheuser sabía que esta era la línea ganadora y seguimos con... Claro que sí. Con los animales, dime. Porque conocen perfectamente el marco de referencia de la gente que lo está viendo, todo lo que tiene que ver con perritos, con niños, con familia, sobre todo en este caso en la NFL, que está tratando de mandar una imagen más positiva, es algo que tiene más impacto que algo que sea negativo o que algo que sea, aunque un comercial que también tuvo un aspecto un poquito más negativo, también se habló mucho, que fue el de Nationwide, donde un niño menciona al final que muere y no puede desarrollarse como persona. Ese quizás fue el que más se habló. Claro, y este es el ganador. Déjame entonces ahora, como tú me dices, familia. Aquí hay otro que también surge, está entre los primeros que se destaca, el de Doritos. A quien no le gusta Doritos, fíjense, es el enamoramiento a través de las papitas. Veamos. Welcome aboard, folks. Just go ahead and take any empty seat that you see. I hope it's not contagious. So I do have it. Ooh. Claro, familia instantánea. Entonces se queda comiendo los Doritos el niño y las muchachas se duermen. No obstante, también uno de los ganadores. Doritos también es uno de los tradicionales marcas, firmas que se anuncia y pagan $4.5 millones por 30 segundos para estar en el Super Bowl. Una situación curiosa, una situación amena, que da causa risa, pues al momento la persona trata de aprovecharse de que no quiere darle el asiento a otras personas, ve una muchacha atractiva y no se da cuenta porque la muchacha viene acompañada de un bebé. Pero es al final un mensaje lindo, ¿no? Que la gente lo disfruta y que es tradicional de Doritos. No, y es cómico, como no hay connotaciones sexuales, pero aquí hay uno que sí tiene una connotación sexual alta. Victoria's Secret, las modelos más bellas del mundo están en este comercial, veamos.
Vamos, entonces me dicen que lo están poniendo en puerta. Vamos entonces a preguntarte por qué, ya lo tienen. Adelante, ahora, ¿por qué tanto dinero por 30 segundos? Ahí está. Claro, bueno, estas son las caras de las mujeres más bellas, según muchos expertos, más bellas, las modelos supermodels que hay, que son las que están participando en Victoria's Secret. Dime entonces, pero no vi mucho enseñar piel, ¿no? ¿Por qué es eso? Mira, hay varios anuncios que al final no logran el corte final, hay un panel que los selecciona y quizás por precisamente eso que mencionas tú, que sean un poquito más atrevidos que los otros, ellos no quieren arriesgarse, ¿no? La NFL, este año ha sido difícil para la NFL a nivel de imagen, así que ellos están tratando de cuidarse mucho. Es un mensaje que sí sigue siendo sugestivo, pero tiene mucha clase y eso es lo que ellos estaban tratando de hacer. Victoria's Secret tiene mucho prestigio, bonito, se entiende y el mensaje creo que llega. No, y que solamente con verle las caras para algunos es suficiente. Déjame entonces mostrarte lo que pasa a medio tiempo. El medio tiempo es posiblemente, si la gente no le interesa ver el juego, pero sí le interesa ver cuál es el artista que escogen para el medio tiempo y el espectáculo, como dices tú, que es casi a nivel de Olimpiada y es Katy Perry. Ahí está, veámosla. Bueno, esta es una cantante muy conocida que se llama Katy Perry, está también junto con ella Lenny Kravitz y lo inmenso del tablero de ajedrez que se movía. Sabemos que el presupuesto es incalculable, ella entra en el escenario como si estuviera llena de llamas, posiblemente uno de los mejores, catalogado uno de los mejores espectáculos de los Super Bowls, ¿no es así? Mira, claro que sí. El rating de este Super Bowl ha sido el máximo de todos los tiempos. Marcó casi 50 puntos, primera vez en la historia. Y uno de los puntos culminantes del Super Bowl fue precisamente el espectáculo de medio tiempo, que mucha gente precisamente ve el juego por eso, ¿verdad? Por esto, sí. Y entonces estamos hablando de más de 112 millones de personas ven el programa. NBC está diciendo que ganó 360 millones de dólares en concepto de anuncio o en concepto de gente que pagó por verse ahí. Entre esos es el espectáculo de medio tiempo. No es casualidad que también escogen a Katy Perry, porque es una imagen, de nuevo, una imagen limpia, una imagen positiva, una imagen que le gusta a mucha gente. Que no solamente le gusta a un cierto sector del público, sino que le gusta mucho a muchas personas, tanto jóvenes como adultos, y también a la familia. Van siempre a la familia. Una persona de California, una persona con un mensaje positivo, mucho baile y entretenimiento y espectacular. Me dijiste que se podía considerar como el espectáculo de apertura de las Olimpiadas. Llega ya casi a ese nivel. Antes, yo he ido a Super Bowls en particular y he visto conciertos que sencillamente es el concierto. Este ya es mucho más elaborado, con más luces, con más efectos, con más fuegos artificiales, con ella volando por los aires, con un concepto, se cambia 3 veces de traje.
espectacular todo. Claro. Entonces, finalmente, la pelea. Siempre hay, bueno, una pequeña riña, ¿no? Parece que uno estaba más enojado que el otro. Entonces, déjenme mostrar cuál es esta pelea y cómo es que esto ocurre. Si sabemos que usualmente, aunque este es un deporte bastante violento, pero no hay peleas entre los jugadores. Este año sí lo hubo. Ahí está. This time, after all the stuff of these 2 weeks, and then a scrum, of course, here you go, flags. You'll have an ugly ending to what was a pretty terrific ball game. Well, a lot of frustration out there. And the guys in blue. You know, from Seattle's standpoint, whatever. From New England's standpoint, you're 18 seconds away. Entonces, esto es al final del juego. Dime quiénes son los que estaban y por qué comienza la pelea. Bueno, obviamente frustración de parte de los Seahawks, el equipo que está perdiendo llega un momento determinado en que no encuentran otra manera de sacar esa frustración encima, lo hacen de forma violenta, reaccionan de una manera que no deben. Un jugador por lo menos fue expulsado del partido. Fue algo que habíamos dicho que empañaba, pero que también le dio esto Sí, un poquito. ahí los ratings me imagino que empezaron a subir Exacto. porque no usualmente ocurre en No peleas. ocurre eso. Y sobre todo esto se maximiza porque es en ese plataforma tan grande que es el Super Bowl. Entonces la gente lo ve de esa manera y cree bueno, que no era necesario que se llegaran a los golpes en ese sentido. Pero el jugador que incluso incitó la pelea ya se disculpó, lo van a multar obviamente. Pero tampoco es esto anormal. En el fútbol pasa eso bastante a menudo. Bueno, debiera pasar más, porque siendo un deporte tan violento. Ahora, la realidad es que como estuvieron arriba los Seahawks y después los Patriots, fue un Super Bowl bastante excitante. ¿Será por eso de que marcó los ratings más altos de toda la historia del Super Bowl? Mira, muchas cosas. Eran los 2 mejores equipos de la liga, con los 2 mejores récords. Ambos equipos con estrellas de ambos niveles. Y el juego fue extraordinario. Usualmente el Super Bowl es mucho espectáculo y poco juego, poco drama. Ahora sí hubo de todo. Hubo juego, hubo drama, todo hasta el final. Hasta el último momento se decide. Fue un espectáculo completo. Perfecto, que no se puede poner en papel. Eso surge. Lo que sí sabíamos que los comerciales eran fantásticos y el medio tiempo también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, sin duda que los fanáticos del Super Bowl, ahí hay un pequeño resumen de lo que ocurrió el día de ayer. Cuando regresemos, vamos entonces a más noticias. No se vayan. Ayer detectamos ya, saben ustedes, una cadena de tiendas famosa conspirando, irritando al pueblo. Llegamos, regularizamos la venta, convocamos a los dueños y le pusimos los ganchos y están presos por provocar al pueblo, por hacer guerra económica contra el pueblo. Todo aquel que utilice sus empresas para dañar al pueblo tendrá que pagar con cárcel de acuerdo a la ley. Bueno, aquí está el presidente Maduro para hablar de Venezuela, estableciendo lo que ya sabemos que ha detenido a personeros o a personas que son del sector privado, personas que son dueños de diferentes empresas, ya sea una farmacia o una peletería, no importa. El hecho es que es difícil entender por qué es que los empresarios van a ir presos, porque no hay alimentos en los anaqueles. Vamos entonces a preguntarle a Antonio de la Cruz, director ejecutivo del Inter-American Trends. También está Edgar Quijano, analista político y petrolero. Pero antes de ir a esta información de la que vamos a hablar ahora, es que la última noticia que viene de Washington es que la Casa Blanca acaba de mostrar que va a imponer sanciones en contra de funcionarios venezolanos. Esta vez la medida surge por parte de la Casa Blanca, no por parte del Congreso Federal, y es muy interesante que ahora hay más personeros, gente cercana al gobierno de Maduro, que no va a poder entrar en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto, señor de la Cruz? ¿Usted cómo la ve? Profundiza la crisis que tiene ahorita Venezuela en cuanto a las relaciones con Estados Unidos. Recordemos que ayer el presidente acusó a Biden de fomentar un golpe de Estado con Venezuela. Esta es la respuesta de la Casa Blanca, en la cual le muestran la señal de sancionar 60 entre funcionarios, exfuncionarios y familiares, que le retira la visa para entrar a Estados Unidos y congelar algunos bienes. Todavía no lo han dicho. Esos 60 estaban en la lista original que habíamos visto que había presentado el Congreso Federal, donde hay ministros
o esta es una lista que que no se sabe, la Casa Blanca no ha dicho detalles, no ha dado detalles quiénes son estas personas en esta nueva lista, pero solo el hecho de ya anunciar que hay más personeros sin duda que causa temor. ¿Sabe usted quiénes son algunos de esos 60? No, la Casa Blanca se ha reservado el derecho a informar por los momentos, tomando en consideración que la primera instancia, cuando dio la primera lista, el Congreso de, sobre todo militares, la mayor parte de las personas que estaban en esa primera lista eran militares, y por ahí que surgió la tesis de que el Cartel de los Soles estaba profundamente penetrado por grupos guerrilleros y narcoterroristas. Bueno, había militares en esa primera lista, pero también aquí está en la pantalla que estaba gente del sector civil, aunque son gente cercana al anillo gobernante. Está la fiscal federal, está la defensora del pueblo, está el ministro del Interior, quien fue el ministro para las comunas, Elias Jawa, que también fue canciller de la República, está también los gobernadores, que también son del área del sector civil, y los generales. Sí, todos ellos incluso se les acusó por ser violadores de los derechos humanos. Recordemos que el año pasado, para el mes de febrero, cuando arrancaron las protestas en Venezuela, que hubo más de 40 muertos, se les acusó incluso a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Y estos funcionarios que no solamente que no tomaron acciones para prevenir la situación de conflictividad social que estaba en Venezuela, sino que además coadyuvaron a que con grupos paramilitares como son los círculos bolivarianos, incluso ya más los colectivos, promovieron y provocaron la muerte de cantidad de venezolanos que hoy en día todavía estamos lamentando. Entonces, esta lista, Antonio, esta lista nueva que está presentando la Casa Blanca también es no solamente, como dice Quijano, por violación a los derechos humanos, sino también ahora es por corrupción. Entonces eso envía otro mensaje al anillo gobernante del presidente Maduro, que si robaste de la tesorería, también estás en la lista negra. ¿No es así? Es correcto. La llegada de Leanzi a este país y en colaboración con la DEA y el FBI en sus investigaciones permite abrirle la lista ahora del área de la corrupción, el lavado de dinero concretamente. Entonces, hoy el anuncio ratifica esa nueva, porque hasta ahorita había sido solamente violación de derechos humanos, ahora también es la parte de la corrupción del gobierno. Y cuando usted me dice corrupción, ¿me está hablando de lavado de dinero o puede ser tráfico de influencia o haber metido la mano en la tesorería, como acabo de decir? ¿Cómo usted define corrupción? Corrupción es todo aquello que no está hecho de acuerdo a las leyes del país, que violan y usan lavado de activos, lavado de dinero, manejo, usufructo de los erarios públicos de la nación, que vienen a este país a blanquearlos. Entonces todo eso ayuda a que la parte de la corrupción en el país de origen, y aquí entonces entra el sistema financiero para poder disponer de esos dineros. Fíjense, ahí estamos poniendo en pantalla los diferentes chavistas que están investigados, están siendo investigados en este momento por la Fiscalía de los Estados Unidos. Ahora, nuevamente le pregunto, el hecho de que una vez más Washington toma una iniciativa para cercar económicamente al gobierno de Maduro, ¿qué mensaje envía? Bueno, también habría que preguntarse por qué esta administración hace pocas semanas había dicho a través de su vocero que no era conveniente sancionar a funcionarios venezolanos y de pronto ha tomado una medida tan rápida hoy mismo, por eso. Hoy decidió cambiar. Tomar una medida y la administración Obama entonces cambia. Estas investigaciones no son de hace semanas atrás, ya esta situación viene transcurriendo incluso los últimos meses, los últimos años. Pero entonces, ¿por qué cambió? ¿Por qué usted considera que ahora la administración decidió tomar ellos la iniciativa? Bueno, porque la administración en Miraflores, o sea, del presidente Maduro y su grupo, realmente no deja lugar a dudas de lo que está ocurriendo en Venezuela de una manera abierta y descarada. Fíjese que esta semana nombraron como director de finanzas de Petróleos de Venezuela a un sobrino de Cilia Flores. Cilia Flores, primera dama, el señor Eric Malpica Flores. Entonces, cuando vemos situaciones como esa, nos damos cuenta que el gobierno de Nicolás Maduro no va a tener el más mínimo temor en hacer todo lo que tenga que hacer para continuar profundizando la toma del poder a través, obviamente, del petróleo, que es el único ingreso que tiene Venezuela. Déjeme mostrar a Maduro hablando específicamente sobre Biden, y entonces le hago a usted la misma pregunta, Antonio. ¿Qué mensaje envía esto para Maduro y para la gente que está a su alrededor? Adelante, escuchemos al presidente. Han ido a hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno. Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tengo la responsabilidad hoy, día de Zamora, de hacer un llamado al pueblo, de hacer un llamado a los oficiales patriotas. Máxima alerta. Se ha puesto en marcha
un plan para un golpe de Estado cruento en Venezuela. Entonces, la respuesta de la Casa Blanca. Ahí le vamos a poner la respuesta de la Casa Blanca, entonces usted me va a comentar sobre ella. Veamos entonces en placa cuál es la respuesta de la Casa Blanca a esta acusación. La oficina del vicepresidente Joe Biden calificó la denuncia de Nicolás Maduro como un esfuerzo para distraer la atención de los problemas del país. En otras palabras, no lo han tomado muy en serio. Ahora dígame, ¿qué significa esto entonces? El hecho de que están atacando la figura del vice. Ok, esa es la respuesta formal del Departamento de Estado. Sí. Sin embargo, la respuesta por debajo ¿Cuál es? sancionar 60 funcionarios por corrupción y violación de derechos humanos. O sea, una es, en la diplomacia se maneja el acto diplomático y vemos la reacción o la acción respuesta de lo señalado por Maduro. Sí es una respuesta a lo de Maduro de ayer. Absolutamente, y así es como es, una respuesta muy suave con una respuesta por debajo de la mesa muy dura. Entonces, ¿cómo se puede interpretar entonces dentro de Miraflores esta acción por parte de la Casa Blanca? Es una respuesta contundente, fuerte, donde ellos deben tener toda una serie de escenarios de que vienen por mí. O sea, el Estados Unidos, ellos tienen esa sombra de que Estados Unidos está elaborando y esa es la narrativa que han construido para sacar a Maduro y lo han vinculado hasta con el escenario del 2002, cosa que no es cierto, porque los eventos han sido circunstanciales hasta ahora. Más bien, el gobierno de Maduro no tiene respuesta a la crisis que vive el país y por lo tanto recurre al agresor externo para hacer que la situación interna sea olvidada. Claro, pero sabemos que eso siempre tiene un fin, porque cuando no hay detergente y cuando no hay aceite y no hay jabón de lavar, siempre hay pues una respuesta por parte sobre todo de las amas de casa. No solamente el gobierno de Maduro tiene este problema con los Estados Unidos ahora a nivel internacional, sino también tiene la vinculación con la muerte del procurador Nisman en la Argentina, y aquí está, que aquí puede haber una alianza o puede haber una manera de llegar a Venezuela. Fíjense, aquí está. Se conoció además que dentro de la denuncia que Nisman iba a presentar un día después de su muerte, se vincula a Roger Capella, ex embajador del gobierno de Hugo Chávez en Buenos Aires, por aparentemente encubrir a iraníes responsables del atentado contra la Mutual Judía en 1994. Dentro de las 300 páginas que conforman la acusación del fiscal, se menciona unas 8 veces a Venezuela. Bueno, 8 veces a Venezuela no tiene nada que ver, sabemos que Nisman muere de manera sospechosa, pero Venezuela, ¿qué tiene que ver el embajador de ustedes en Buenos Aires? Bueno, recordemos que Venezuela ha tratado de penetrar a Latinoamérica y Argentina no ha escapado de ello desde el momento en que Hugo Chávez dio el préstamo de los 5.000 millones de dólares para tratar de dar un auxilio financiero a Argentina, y ahí comenzó a tejerse ese entramado de redes entre Venezuela y Argentina. Incluso se dice que la apertura de Irán hacia Argentina vino a través de Venezuela. Hugo Chávez le abrió el camino a los iraníes para que entraran a Hugo Venezuela. Chávez le abre el camino a los iraníes que para ya que eran socios comerciales, porque sabemos que ustedes... Hay una supuesta fábrica de tractores, etcétera, ¿no? Y el etcétera. uranio de alto grado lo enviaban de Caracas a Teherán. Entonces, dígame, el hecho ahora de que Venezuela está en los papeles de Nisman, para ponerlo sencillo, ¿eso qué significa para el gobierno de Maduro? Lo que ocurre es que la investigación de Nisman arranca desde los años que Venezuela, como lo señala Edgar, entra a través de Néstor Kirchner en relación con la visita de Ahmadinejad a Venezuela. Él le pide a Hugo Chávez que le haga la relación con los Kirchner porque ellos tienen los 2 reactores nucleares de Argentina y de Irán, son de la misma tecnología, son de Siemens. Fueron construidos en los años 70 cuando estaba Videla en Argentina y el Shah de Irán en Irán. Entonces, en Argentina ese reactor tuvo un revamp por parte de los surcoreanos y ellos querían obtener esa tecnología para adaptarla al reactor que ellos poseían por el bloqueo internacional. Claro, pero vamos al punto específicamente. El punto viene ahí. Entonces, ese acuerdo se firma y se facilita porque quieren que los argentinos les transfirieran la tecnología. Y ahí donde Nisman descubre la conexión Caracas, Teherán, Buenos Aires. Y por eso el embajador que estaba en Argentina facilita todo. Bien, la ¿y relación. cuánto en 30 segundos, cuánto le puede costar entonces ahora al gobierno de Maduro el hecho de que él podría estar involucrado en la muerte de esos 85 judíos hace 20 años? La vinculación de Irán de los Venezuela. iraníes
de los iraníes con Venezuela es de alto contenido, cuando hoy tenemos también por el FBI que señaló a Agassi como buscado por terrorista. Entonces la conexión es muy fuerte para el gobierno venezolano. Y sin duda que problemática. Muchísimas gracias. Siempre un gusto en tenerte en el programa, al igual que a ti, Quejan. Vamos entonces a seguir Hacemos Venezuela todas las noches, sin duda. Que Dios bendiga a los venezolanos, que mucho que lo necesitan. Ya vengo con más. Hablamos entonces de Cuba y con un invitado de lujo. No se vayan. Este proceso empezó hace muchos años cuando se pidió la primera vez y nunca se respondió. Se incrementó con la visita del Papa Juan Pablo II en el 98 y en los últimos 4 años es que esto ha tomado camino. El dinero que se ha recogido hasta ahora, que es $45.000, que es la mitad de lo que costaría la iglesia, que costaría $90.000. La comunidad total, no solamente los cubanos, ayudan a la iglesia de Cuba. El Papa Juan Pablo II lo dijo bien claro: Cuba tiene un alma cristiana, un alma de fe, y esa alma siempre ha estado allí. Bueno, ahí está, ustedes acaban de escuchar al padre Ramón Hernández de la iglesia San Lorenzo en Tampa, que ha dado $50.000 esa iglesia en Tampa para que se pueda construir esta nueva iglesia católica en el área de Sandino, que está en Pinar del Río. Y quién mejor que el señor que tengo sentado conmigo en la mesa, el señor Dagoberto Valdés, que para mí es un honor y es un gran privilegio tenerlo por primera vez en mi programa. Permítame expresarle todos mis respetos, Dagoberto, para aquel que no lo tiene muy claro, sin duda que es el representante, el laico más importante que tiene la Iglesia Católica en Cuba. En un momento fue el director de la revista Vitral, que era una revista de referencia. Ya por falta de papel y de tinta no lo puede imprimir más, pero estoy segura que en el futuro sí. Así que gracias, Dagoberto, por estar con nosotros. Sé que estás aquí porque hay una reunión, una convención de los disidentes. Bueno, vamos a hablar de eso ahora, pero hablemos de la Iglesia Católica. Por primera vez en 54 años, es un símbolo, ¿no?, que se pueda construir una iglesia. Sí, por supuesto. Las iglesias siempre son símbolo de la espiritualidad de los pueblos. Sin embargo, nosotros aspiramos a más. Una cosa es la libertad de permisos para construir una iglesia, para entrar misioneros, y otra cosa es la libertad religiosa. La libertad religiosa consiste en que cada uno de los católicos y también el clero puedan influir en la vida del pueblo, en la educación, en los medios de... Ahora claro que todo está muy limitado. Fíjate que para cada cosa hace falta un permiso. Lo que hace falta es el ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Que todavía no existe, ahora está un poquito más relajada en comparación con años en los 60, pero todavía no es lo que ustedes quieren. Vamos entonces a ver el papel de la Iglesia Católica. El papel de la Iglesia Católica en esta nueva revolución que comenzó el 17 de diciembre. ¿Cuál podría ser? Bueno, en primer lugar, la Iglesia Católica, en su máxima autoridad, el Papa Francisco, como tú sabes, ha sido decisivo, como ha dicho Roberta Jacobson, para abrir estas negociaciones. Sin embargo, la Iglesia en Cuba tendría un papel, yo veo un papel en el futuro, que es también servir de mediación entre un posible diálogo para salir de la crisis entre el gobierno cubano y su pueblo. ¿Y ellos se atreven? ¿La Iglesia Católica se atrevería a hacer eso? Esperamos que sí. La Iglesia Porque Católica hasta ahora no lo ha hecho, pero hay un nuevo escenario que es del que vamos a hablar hoy. Correcto, muy bien. Y entonces, ante ese nuevo escenario, ¿qué tipo de espíritu le ve usted a la Iglesia que usted sirve en ser ese mediador? Es la única institución independiente que hay en la Cuba comunista, ¿no es así? Exactamente. Que tiene ese poder que a veces lo ejerce, a veces no. Es mi opinión. ¿Qué dice usted? Sí, yo creo que sí, que es la institución no solamente más independiente, sino de presencia más capilar. La Iglesia Católica llega hasta el último de los pueblecitos. Por lo tanto, tiene la autoridad moral para poder servir de mediadora y ser testigo de la situación tan difícil que está viviendo el pueblo cubano. Y esperemos que la Iglesia Católica asuma ese papel que usted me está diciendo. Vamos entonces a Roberta Jacobson. Roberta, que la hemos visto en La Habana, se reúne primero con los representantes del gobierno, con Josefina Vidal, y después camina y se reúne con el cardenal Ortega, y también se reunió con ustedes, y usted es uno de los que la tuvo delante. ¿Qué es lo que usted le dice a Roberta después del buenas tardes y gracias por estar aquí? ¿Qué le dice? Pues sí, fue en casa de Joanny Sánchez, como tú sabes, en
14 y medio, y lo primero que se me ocurrió decirle, ya nos conocíamos de antes, mire señora, usted está tratando de negociar, de poner el reloj del gobierno norteamericano en sintonía, en hora con el reloj del gobierno cubano. Cuando ustedes logren, si es que lo logran eso, la hora que les saldrá será la del pueblo cubano. Ok, ¿y eso qué significa? Que la hora va a ser la del pueblo cubano. Si hasta ahora ese pobre pueblo ha estado sin voz, sin voto y oprimido, digo yo. Pues sí, y yo también, por supuesto, porque vivo allí. Es la hora de los cubanos, de todos los cubanos, porque ha desaparecido por fin el pretexto y el enemigo externo que necesita todo régimen totalitario. Tú sabes que el pueblo para ellos está unido. Y ahora resulta ser que el enemigo desaparece y ahora cae en la responsabilidad del pueblo precisamente ejercer y reclamar sus derechos. ¿Y cómo lo hace? Si es un pueblo que por 54 años no sabe lo que son derechos, nadie se los ha enseñado. ¿Cómo ese pueblo entonces se levanta y exige lo que tiene el resto de los hermanos latinoamericanos? ¿Cómo pues lo hay hace? un dicho cubano que voy a compartir contigo, que seguramente tienes esa tradición en tu familia, No, que la necesidad, cercana la tengo. Claro, que la necesidad hace parir jimaguas. Sí. Ajá. Entonces no es que ahora de pronto el pueblo cubano esté capacitado. Nosotros nos hemos dedicado en el Centro Cívico y Vitral y ahora en Convivencia, llevamos 21 años dando clases de ética y cívica y hemos comprobado que basta con que se abra un espacio de libertad, por muy pequeño que sea, que el pueblo mismo, la naturaleza humana, aprovecha esa oportunidad y avanza. Porque el sistema está contra la naturaleza humana. Bueno, esa es su esencia. Y ese sistema que sabemos que ha mantenido el poder férreamente, ¿cómo recibe esta nueva apertura por parte de los Estados Unidos? ¿Usted cree que los tomó por sorpresa? Y más allá de eso, ¿qué estarán dispuestos a hacer? Lo que le pregunté al señor del diálogo interamericano. ¿Cuánto poder están dispuestos a ceder? Ajá. Bueno, en primer lugar, nos cogió de sorpresa a todos. A todos, sí. Eso sí, aunque algunos de nosotros y otros analistas en Cuba veíamos que la cosa se iba acercando. Al pueblo, por supuesto, y al pueblo llano, de sorpresa total. Yo estoy más preocupado no porque haya gente en contra de la negociación, sino por las altas expectativas que ha creado esta negociación en la gente sencilla. Por mi casa pasó una señora, si quieres te hago la anécdota. Ella iba a comprar a una placita vianda, siempre está vacía, y decía la señora, mañana habrá boniato y huevo porque vienen los yumas. Claro, los entonces, yanquis, sí. esto es sencillamente el crear expectativas muy altas. Sin embargo, yo creo que la pregunta esta de cuántos sedes de poder, yo la cambiaría por... Dígame. Claro, usted sabe Sí. más que todos nosotros que estamos fuera. No, solo para ayudar a los televidentes. El gobierno cubano hace esta negociación por voluntad política de cambio o por necesidad política de cambio. La segunda. Y es la segunda, como tú bien sabes. Entonces, ante la necesidad, la cuota del poder depende de la cantidad de necesidad que tenga. Y yo te aseguro que es mucho. Muy bien, la oposición, que usted los conoce muy bien, ¿está unida? Bueno, depende de lo que entendemos por unida. Yo te puedo asegurar que la sociedad civil cubana está más madura y más interactuando que nunca. Uno de esos ejemplos es Espacio Abierto, que es un consenso entre 30 organizaciones y líderes, los más importantes de la sociedad civil cubana, que hemos llegado a 4 puntos de consenso, hemos hecho una declaración consensuada sobre estas negociaciones y en cuanto al concepto de unidad, yo cambiaría ese concepto y le pondría un apellido. De ahora en adelante, ¿cuál es? Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Entonces usted ve que hay madurez por parte de los diferentes grupos de la oposición y pueden haber puntos en común que entonces los hace mucho más atractivos porque no hay la división que vimos en el exilio durante todos estos años. Y aquí también en el exilio hay muchos hermanos. Y ahora me va a hablar, voy a continuar con usted el quinto segmento que usualmente leo mensajes del internet, se lo voy a regalar a usted. Ya regreso Gracias. con el señor Dagoberto, no se vaya. Las joyas de María Elvira son diseños exclusivos de Santayana.
Estados Unidos debemos aprender el arte de la convivencia civilizada, basada en el respeto a las diferencias entre ambos gobiernos y en la cooperación en temas de interés común. Pero no se debe pretender que para ello Cuba tenga que renunciar. Bueno, ahí está el señor Raúl Castro. Sabemos que ha hecho un pliego de peticiones a los Estados Unidos, y quién mejor que puede estar con nosotros para interpretar no solamente lo que pasa en Cuba, sino en Venezuela, también en Colombia y en el resto del hemisferio, que el presidente del Diálogo Interamericano, el señor Michael Shifter. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Gusto en tenerlo en el programa. Usted no solamente es de alto calibre por ser el presidente del Diálogo Interamericano, sino también es profesor de la Universidad de Georgetown, sin duda una de las más prestigiosas en los Estados Unidos, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y colaborador de una de las revistas que hay que leer todos los meses o cada 3 meses, Foreign Affairs. Así que gracias por estar con nosotros. Ahí están las palabras del gobernante Raúl Castro. Usted sabe que hay mucha noticia sobre Cuba. Dígame cuál es su análisis. ¿Cuánto tiempo usted cree que va a pasar para que los Estados Unidos y La Habana sean amigos de verdad? Bueno, sean amigos de verdad tomará muchos años y mucho tiempo. ¿Años? Porque ha sido enemigos décadas, porque ha sido enemigos por más de 5 décadas. Entonces es un proceso que no va a pasar muy rápido. Va a ser adversarios, pero adversarios con capacidad de comunicarse, de intercambiar, de tener más comercio, más comunicación. Eso se puede hacer con adversarios también, pero ser amigos significa tener nivel de confianza que se va a tener que construir con muchos años. Los notables, como usted, piensan que una de las preguntas claves es cuánto poder van a querer ceder el anillo gobernante de los Castro. Sabemos que ellos llevan 50 años con el poder absoluto. ¿Cómo usted lo ve? Después de 54 años ceder el poder, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, yo creo que quieren mantener el poder. Creo que nadie tiene dudas sobre esto. La pregunta es si van a poder hacer lo que quieren. O sea, yo creo que si hay cambios y apertura en cuanto a acceso a medios de comunicación, al Internet, a medios sociales, y con una generación más joven, no va a ser tan fácil para mantenerse en el control durante los años. Al principio tal vez sí, pero cuando se cree una dinámica, una fuerza mayor, no va a ser fácil. Claro, pero entonces es muy interesante lo que usted me dice, profesor. El hecho de que sabemos que los Estados Unidos le quieren permitir o venderle a los Estados Unidos para que AT&T y para que DirecTV puedan entrar en Cuba y que el Internet sea de acceso a todo el mundo. Pero sabemos que hay muchas leyes en los libros cubanos que no permiten eso. Entonces, ¿cómo es que se puede avanzar en la parte de las comunicaciones si sabemos que el gobierno impide? ¿Qué puede hacer entonces la sociedad civil para que el Internet sea masivo? Yo creo que el gobierno cubano, si quiere mantenerse en el poder, también tiene que tomar en cuenta lo que quiere la sociedad cubana, ¿no es cierto? O sea, yo creo que eso es un equilibrio, eso es una tarea política que está jugando. Pero ¿y cuándo el gobierno cubano ha tomado en cuenta lo que quiere el pueblo? Bueno, pero el pueblo hoy día es distinto. Están conscientes que existe un mundo afuera, hay más presión, hay más interés para cambiar las cosas, hay un deseo de cambio. Entonces, si ellos quieren mantener, no digo que quieren cambiar las cosas, digo que para mantener las cosas van a tener que por lo menos responder algunas inquietudes que tienen algunos sectores de la sociedad cubana. Entonces, ellos creen que pueden mantener el control absoluto, pero si esto es cierto, vamos a ver. Yo tengo mis dudas. Muy bien. Dígame entonces la parte que los republicanos, usted sabe que los republicanos, algunos demócratas también piensan que metiendo el mercado o metiéndose los Estados Unidos en sus compañías más prominentes,
que la invasión de los productos norteamericanos va a ayudar a la democracia. Y ese es la gran riña o la gran debate político en el Congreso. ¿Qué piensa usted? Que si podemos... Yo no creo que nadie está seguro de esto. Lo que estamos seguros es que sin la participación de esas grandes compañías y empresas no ha avanzado para nada la democracia en Cuba durante esos años. Entonces, la política es intentar algo distinto, a ver si funciona mejor. Nadie sabe, no hay garantía que va a funcionar mejor, pero no puede funcionar peor. Yo creo que a lo mejor hay por lo menos alguna posibilidad que las cosas mejoren. Pero entonces hay que intentar esto. Y sí, sin duda que algunos consideran que lo que usted dice de que ahora hay que intentar algo diferente. Pero ¿qué pasa si hace 20 años que México, España, Canadá, diferentes países también del primer mundo han tratado de invadir económicamente la isla o de llevar sus productos y en realidad no ha habido un gran cambio en lo político? ¿Por qué cuando lleguen los Estados Unidos sí ocurre? Es diferente por su tamaño, por su cercanía, porque el mercado, porque hay capital. Y también hay que tener en cuenta, con el cambio de política de Estados Unidos en Washington, esos otros países que usted mencionó van a tener mucho más interés en participar en Cuba. Yo creo que hubo cierta distancia, alguna cautela por otros gobiernos, mientras que Estados Unidos tenía una posición tan dura. Ahora que está más abierta, va a estar mucho más dispuesto a comprometerse con Cuba. Claro, y entonces también esos otros países no van a poder apuntar a Washington como el malo de la película, ¿no es así? Ya Washington no es tan malo. Vamos entonces ahora a Venezuela. Dígame usted acaba de escuchar que la Casa Blanca decidió poner en la lista negra a unos 40 personeros más cercanos al gobierno de Maduro. Ya el 19 de diciembre el presidente Obama firma un proyecto de ley donde dice que las medidas económicas en contra de algunos de los personeros cercanos al gobierno de Maduro también están en efecto. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto miedo causa esto dentro de Miraflores? Mire, yo no creo que obviamente genere una reacción muy fuerte y negativa como siempre del gobierno de Maduro. No creo que va a cambiar mucho por parte del comportamiento del gobierno, va a seguir igual, pero esas sanciones son dirigidas, no va a castigar el pueblo venezolano, que ya está castigado por las políticas equivocadas del gobierno, pero yo dudo mucho si esto va a generar un cambio en el comportamiento de las políticas del gobierno de Maduro. Yo creo que está en una crisis muy profunda y no creo que va a tener mucho efecto las sanciones, las decisiones de Washington. Esa crisis profunda, ¿cómo termina de acuerdo a sus estudios? Bueno, eso es un tema, es una pregunta en un millón, ¿no? Hay muchas especulaciones. Ojalá que termine suave, sin violencia, pero yo creo que es muy impredecible con los escenarios en Venezuela, pero realmente es una sociedad polarizada, una crisis profunda económica, crisis política, crisis social en la sociedad. Entonces, ojalá que los peores escenarios no se realicen. Y estamos de acuerdo. Vamos entonces a Colombia. Usted sabe que el presidente Santos está apostando todo su capital político para que las FARC firmen la supuesta paz. ¿Usted cómo la ve? Bueno, yo estuve en Colombia la semana pasada y hablé con muchos oficiales. Creo que en general hay un buen ánimo, hay un cierto optimismo, pero cauteloso. Con la FARC nunca se sabe, son impredecibles también y obviamente el tema más sensible está por definirse, que es el tema de justicia. Si la FARC va a la cárcel o no, y qué va a ser la fórmula para pagar por los crímenes que ha cometido la FARC. En eso es muy complicado y a pesar de que ha habido muchos avances en las conversaciones, esto tiene que resolverse de aquí en los pocos meses, porque el tiempo está corriendo también. Yo creo que si no llega a un acuerdo en este año, creo que el proceso no prospera, va a fracasar. ¿Por qué usted piensa eso? Si supuestamente eran 6 meses originalmente, han sido ya casi 3 años ahora, bueno, van a ser 3 años en noviembre. ¿Por qué usted dice que en el 15 tiene que terminar esto? Porque mi impresión es que la gente colombiana está llegando a su límite, su paciencia, una frustración, decepción, y ya está llegando a un punto cuando, si no termina este año, dudo mucho que va a seguir hasta el 2016. ¿Cuál es el incentivo de las FARC de entregar las armas, entregar las plantaciones de droga? ¿Cuál es el incentivo de insertarse nuevamente en la sociedad civil sabiendo que su vida peligra? Bueno, sí, también está siendo muy golpeado militarmente.
sí, entonces están debilitados. Y incentivo es para buscar una alternativa de vida donde se puede tener cierta protección, cierta seguridad y tener una vida productiva en lugar de estar derrotada por fuerzas armadas mucho más agresivos que ellos y han perdido mucho. Entonces, cuando uno está en posición débil, tiene incentivos para renunciar. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo invitamos nuevamente a su programa, el señor Michael Shifter, que es el presidente del Diálogo Interamericano, sin duda uno de los foros, de los think tanks o los centros de pensamiento más importantes cuando se trata de la América Latina en Washington. Siempre un gusto. Hasta la próxima. Gusto es mío. Muchas gracias. Profesor, ya regreso con más. Y bueno, hablando entonces de las leyes y hablando de lo que tiene que hacer el gobierno, ahí está con nosotros Ileana García para que nos diga que el día 15 de febrero, próximo 15 de febrero, hay que quedar bien con la Casa Blanca y con Obamacare. Y cuéntame, ¿cómo queda uno bien con él? Bueno, cumpliendo, y obviamente en un pestañazo lo tenemos ahí, así que les quiero hacer una recomendación. Ahora en estos momentos, tomen una foto a la pantalla, dado de que todos estamos entregados todo el tiempo a los medios sociales, vamos a recordarnos que tenemos que llamar a The Insurance Doctors para que nos informen correctamente, 2, nos ayuden a llenar las aplicaciones y número 3, para que no los penalicen. Para aquellas personas que aún no han cumplido con el mandato de cumplir con lo que es cobertura médica, háganlo ya, cumplan para que no los penalicen, que empieza desde $99 hasta 997, tengo entendido, para una familia de 4. Así que anoten el teléfono en pantalla, tómenle una foto, mañana no se van a olvidar, sobre todo cuando estén facebookeando y haciendo las boberías que hacen a veces. Entonces llaman y se informan y se inscriben. Si el año pasado también tuvieron un plan médico que no les gustó, ahora es el momento de cambiarlo de igual manera. Tener cobertura médica, no ser penalizado y estar bien. Para aquellas personas, me consta, que ganan entre $11,600 y $46,000 al año, tienen que ser los primeros en llamar, dado de que Obamacare les va a cubrir al 100%. Pero si no llaman, si no se informan, si no llenan las aplicaciones, no califican. Así que infórmese ya llamando The Insurance Doctors. Ahí está, y lo más interesante es que no cuesta nada. Nada, absolutamente nada. Lo que sí va a costar es la penalidad. Sí, es que uno no cumple con lo que dice los libros del gobierno. Ahí está Insurance Doctors, que le informa cuál es su situación. ¿No es así, Ileana? Es así. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima, el 15 de febrero, la fecha límite. Gracias. Ya regreso con más. Dagoberto, finalizar en el último minuto. ¿Qué tiene que hacer Miami para ayudar a la oposición? Pues Miami tiene que recoger toda la memoria histórica, todo el sufrimiento del exilio, todo el dolor que ha sufrido esta gente de aquí y poner toda esa fuerza moral en la unidad, en la diversidad, también desde aquí. Que este es el momento de recoger todo lo que durante medio siglo ha sufrido este exilio y ponerlo todo como una apuesta al momento de los cubanos. Sin esa memoria histórica, sin ese dolor, sin esos sufrimientos y sin las muertes que ha habido en el pueblo cubano, nosotros no tendríamos la fuerza moral para lograr responder a este gran desafío. Ok, le agradezco muchísimo. Aquí siempre a su orden. Gracias, Tiene un panorama para que usted se pueda comunicar con ese exilio que sin duda añora tanto y quiere ver una Cuba libre como la quiere ver usted. Gracias nuevamente. Bueno, me despido. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Y para el pueblo cubano ahora más que nunca. Nos vemos mañana a la misma hora de siempre, a las 8, aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.